Bienvenido al mundo de las civilizaciones borradas, donde cada civilización creyó que perduraría para siempre. Ninguna lo hizo. Hace más de 4000 años, en la antigua Mesopotamia, surgió algo sin precedentes. Un poder centralizado que unificó una enorme región entre el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. Su fundador fue Sargón el Grande, un hombre que cambió el mundo y la historia para siempre. No era un rey de nacimiento, no heredó un trono, era un simple sirviente. Y sin embargo, construyó algo que la humanidad nunca había conocido antes, el primer gran imperio de la historia. Y su capital era Akkad, una ciudad tan poderosa que los reyes que vinieron después se llamarían a sí mismos Rey de Akkad durante siglos, incluso cuando ya no quedaba absolutamente nada. Porque Akkad desapareció, no lentamente, no en siglos, sino de un modo tan completo, tan absoluto, que durante miles de años el mundo entero dudó de que hubiera existido jamás. Su ubicación sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Actualmente los arqueólogos continúan buscándola, y aún no han encontrado ni una sola piedra que podamos señalar con certeza y decir, aquí estuvo Akkad. La capital del primer imperio de la historia sigue perdida. Y esta es su historia. Para entender por qué Akkad fue tan extraordinaria, primero debemos entender el mundo en el que nació. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Hoy es el territorio de lo que conocemos como Irak, Siria y partes de Turquía. Pero hace 4000 años era el centro del mundo conocido. Y no es una exageración. Mesopotamia fue el lugar donde la humanidad dio algunos de sus saltos más grandes. Aquí nació la escritura. Aquí nacieron las primeras leyes. Aquí nacieron las primeras ciudades de la historia. Pero antes de Akkad, Mesopotamia no era un imperio. Era un mosaico de pueblos dispares. En el sur, en la región que conocemos como Sumer, florecían ciudades-estado independientes, como Uruk, Ur, Lagash o Nippur, cada una con su propio rey, sus propios dioses, sus propios ejércitos. Ciudades poderosas, sofisticadas, con templos que rozaban el cielo y sistemas de irrigación que convertían el desierto en campos fértiles. Los sumerios habían inventado la escritura cuneiforme siglos antes, pequeñas marcas en tablillas de arcilla que permitían registrar cosechas, deudas, leyes, historias. Una tecnología revolucionaria que cambió para siempre la manera en que los seres humanos organizaban el mundo. Y sin embargo, ninguna de estas ciudades había logrado algo que hoy nos parece obvio: unificarse bajo un solo poder. El norte de Mesopotamia estaba habitado por los acadios, un pueblo semita que compartía territorio con los sumerios desde hacía siglos. Hablaban una lengua diferente, tenían tradiciones diferentes, y durante mucho tiempo fueron vistos como inferiores por las grandes ciudades sumerias del sur. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, porque en algún lugar del norte de Mesopotamia, en una ciudad que los textos antiguos llaman Kish, un hombre sin linaje real, sin riquezas, sin ejército heredado y sin tierras propias, estaba observando, aprendiendo, esperando. Y cuando llegó su momento, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Su nombre real quizás nunca lo sabremos. Sargón no era un nombre, era un título. En idioma acadio, Sharrukin significaba el rey legítimo. Una afirmación extraña para alguien que, según las leyendas que él mismo promovió, nació de una madre sacerdotisa que lo abandonó en una cesta en el río. Como Moisés, como Rómulo, como tantos fundadores de grandes civilizaciones que la historia necesita rodear de mito para explicar lo inexplicable. Lo que sabemos con certeza es esto: Sargón inició su ascenso como un humilde sirviente del rey de Kish, una de las ciudades-estado más poderosas de Mesopotamia. Y entonces, en algún momento del siglo 24 a.C., todo cambió. Sargón no solo derrotó y derrocó a su rey, también construyó un ejército permanente propio. Venció a Lugal-Zagesi, el rey sumerio que había unificado el sur de Mesopotamia,
y en una serie de campañas militares de una velocidad y eficacia que asombraron al mundo antiguo, conquistó ciudad tras ciudad. Uruk, Ur, Lagash y Nippur, las grandes ciudades sumerias que habían dominado la región durante siglos, cayeron una tras otra. Los textos acadios hablan de 54 batallas. Fueron 54 victorias. Sargón entendió algo que ningún otro conquistador antes que él había comprendido del todo. Conquistar no es suficiente. Hay que gobernar y cohesionar los territorios conquistados. Y para gobernar un territorio tan vasto, Sargón inventó algo nuevo. Nombró gobernadores leales en cada ciudad conquistada. Estandarizó los pesos y las medidas para facilitar el comercio. Estandarizó un sistema de correos que hizo fluir la información, tan valiosa, por todo el imperio. Impuso el acadio como lengua administrativa sin eliminar el sumerio. Construyó rutas comerciales que llegaban hasta el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y los montes Zagros. Por primera vez en la historia de la humanidad, regiones enormes con culturas diferentes, lenguas diferentes, dioses diferentes, funcionaban bajo una sola administración centralizada. Fue un cambio sin precedentes que alzó la ciudad de Akkad como un centro comercial y de influencia de primer orden, con conexiones hasta el Indo, el Golfo Pérsico o Anatolia. Eso es un gran imperio, y Akkad fue su corazón. Una ciudad construida desde cero por Sargón el Grande para ser la capital de este nuevo mundo. Estratégicamente situada, diseñada para proyectar poder, y tan completamente devastada y destruida tiempo después, que no hemos encontrado ni sus cimientos. Imaginemos por un momento que podemos caminar por Akkad en el momento de su máximo esplendor. Es el siglo XXIII a.C. El imperio lleva décadas consolidándose. ¿Qué veríamos? Veríamos una ciudad viva, ruidosa y cosmopolita. Por sus calles circulaban mercaderes llegados del Golfo Pérsico con cargamentos de cobre y piedras preciosas, artesanos que trabajaban el bronce con una precisión extraordinaria, escribas que registraban en tablillas de arcilla cada transacción, cada ley, cada decreto real. Akkad era en ese momento la ciudad más poderosa de la tierra. No hay exageración en esa afirmación. Era el centro político, económico y cultural del mundo conocido. En su palacio, el rey acadio recibía tributos de territorios que se extendían desde lo que hoy es el Líbano hasta el oeste de Irán. Las rutas comerciales del imperio conectaban el Mediterráneo con el Golfo Pérsico. Materiales que nunca antes habían llegado a Mesopotamia fluían ahora hacia Akkad de manera regular. Madera del Líbano, plata de los montes Tauro, lapislázuli de Afganistán o diorita de Arabia. La capital de los acadios no solo fue la primera capital imperial de la historia, sino también un símbolo de unidad cultural, religiosa y militar. Y el legado acadio no fue solo militar o económico, fue también profundamente cultural. Los acadios tomaron la escritura cuneiforme sumeria y la adaptaron a su propia lengua. Crearon una literatura propia. Desarrollaron un arte que combinaba la monumentalidad sumeria con una sensibilidad nueva, más personal, más narrativa. La famosa Estela de la Victoria de Naram-Sin, nieto de Sargón, es una de las obras maestras del arte del mundo antiguo. El rey acadio ascendiendo una montaña sobre sus enemigos derrotados, con una estrella divina brillando sobre su cabeza. Porque los reyes acadios dieron un paso que ningún rey o gobernante mesopotámico había dado antes. Se declararon dioses en vida. No eran solo representantes ni elegidos de los dioses, eran dioses ellos mismos. Naram-Sin añadió a su nombre el signo divino y se proclamó rey de las 4 esquinas del universo. Era una afirmación de poder absoluto y divino, una declaración de que el imperio acadio no era solo político, era cósmico. Y quizás fue exactamente esa soberbia la que los dioses decidieron castigar de forma implacable. Porque lo que vino después fue una catástrofe de proporciones que Mesopotamia no había visto jamás. Los imperios no caen de un solo golpe. Generalmente mueren de varias heridas a la vez. Y el imperio acadio no fue una excepción. A finales del siglo XXIII a.C., bajo el reinado de los sucesores de Naram-Sin, las señales de debilidad comenzaron a acumularse. Las provincias más alejadas se volvieron difíciles de controlar. Las rebeliones se multiplicaron.
Los pueblos conquistados, que nunca habían olvidado su independencia, comenzaron a rebelarse contra el poder central. Pero lo que realmente quebró el imperio acadio no fue una espada, fue el cielo. Durante décadas, los historiadores debatieron las causas del colapso acadio basándose únicamente en textos antiguos. Pero en 1993, un equipo de investigadores analizó sedimentos del fondo del Golfo de Omán. Lo que encontraron cambió nuestra comprensión de la historia antigua para siempre. Los datos geológicos revelaron algo inequívoco. Alrededor del año 2200 a.C., la región sufrió una megasequía de proporciones catastróficas. Durante casi 300 años, las lluvias desaparecieron. Los ríos bajaron su caudal. Los campos que habían alimentado a millones de personas durante generaciones se convirtieron en polvo. No era un mal año, no era una temporada difícil, era el fin de un mundo. Los textos acadios de la época lo describen con una crudeza que estremece incluso hoy. Hablan de ciudades abandonadas, de campos sin cultivar, de personas que abandonaban sus hogares en busca de comida y no encontraban nada. Un texto conocido como La Maldición de Akkad describe cómo los dioses retiraron su favor del imperio y lo sumieron en el caos. Durante siglos se creyó que ese texto era pura mitología, pero los sedimentos del Golfo de Omán demostraron que era en esencia un registro histórico. Y en ese momento de debilidad extrema llegaron los gutios, un pueblo de las montañas Zagros al este de Mesopotamia que los textos acadios describen como la horda de serpientes de las montañas. Durante generaciones habían sido contenidos por el poder militar acadio. Ahora ese poder ya no existía. Los gutios descendieron sobre Mesopotamia y devastaron lo que quedaba del imperio. Las ciudades acadias cayeron una tras otra. El sistema administrativo que Sargón había construido con tanto cuidado se desintegró. Las rutas comerciales se cortaron, provocando más carestías y penalidades en la población. La escritura, la cultura, el arte acadio, todo entró en declive. Y Akkad, la gran capital, la ciudad que había sido el corazón del primer imperio de la historia, simplemente desapareció. No hay registros de una batalla final por Akkad. No hay textos que describan su destrucción. No hay capas de ceniza en el suelo que nos hablen de un incendio devastador. Akkad no fue destruida dramáticamente. Fue abandonada, olvidada, borrada, como si la tierra misma hubiera decidido tragársela. Cuando los arqueólogos modernos comenzaron a explorar Mesopotamia en el siglo XIX, encontraron algo extraordinario. Bajo las arenas del desierto iraquí, ciudades enteras esperaban ser descubiertas. Uruk, Ur, Nínive o Babilonia. Una tras otra, las grandes ciudades de la antigüedad fueron emergiendo del suelo, confirmando lo que los textos antiguos describían. Pero Akkad no apareció. Los arqueólogos buscaron durante décadas, analizaron los textos acadios para identificar pistas geográficas. Estudiaron todas las rutas comerciales del imperio para triangular su posición. Exploraron el territorio entre el río Tigris y el río Éufrates al norte de Babilonia, donde la mayoría de los expertos creen que debió estar situada Akkad. Y no encontraron nada. La ciudad que durante casi 2 siglos fue la más poderosa de la tierra no ha dejado rastro identificable. Ningún palacio, ningún templo, ninguna muralla, ninguna calle. Nada. Existen emplazamientos candidatos. El yacimiento de Tel Akar, en el actual Irak, ha sido propuesto por algunos investigadores. Otros señalan la zona cercana a la ciudad moderna de Bagdad. Hay expertos que sugieren que Akkad podría estar enterrada bajo la propia ciudad de Bagdad, lo que hace prácticamente imposible su excavación. Pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Ningún hallazgo arqueológico ha permitido a la comunidad científica señalar un lugar y decir con certeza: aquí estuvo Akkad. Para un imperio que gobernó el mundo conocido durante casi 2 siglos, es un silencio arqueológico casi incomprensible. Lo que sí tenemos son los textos. Miles de tablillas cuneiformes dispersas por museos de todo el mundo, Berlín, Londres, París, Chicago, Bagdad, que fueron escritas durante la época acadia o hacen referencia a ella.
Textos administrativos, literarios, religiosos o legales. El esqueleto de una civilización sin cuerpo. Y tenemos el arte, unos pocos objetos de una belleza y una sofisticación extraordinarias que sobrevivieron al colapso. La estela de la Victoria de Naram-Sin, conservada hoy en el Museo del Louvre en París, es quizás el objeto más representativo del poder acadio. Un rey dios ascendiendo victorioso sobre sus enemigos, tallado en piedra arenisca con una maestría que no tiene parangón en su época. También conservamos la cabeza de Sargón de Akkad, una escultura en bronce de extraordinaria calidad que se encontró en Nínive y que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Irak en Bagdad. Un rostro sereno, poderoso, con una barba trenzada perfectamente elaborada. Posiblemente el retrato más antiguo de un gobernante conocido en la historia de la humanidad. Pero la ciudad que creó todo esto sigue sin aparecer. Y cada año que pasa sin un hallazgo definitivo, el misterio se hace más profundo. Algunos investigadores han propuesto una hipótesis inquietante, que Akkad fue destruida tan completamente y de manera tan deliberada por sus enemigos que no quedó literalmente nada, que las piedras de sus edificios fueron reutilizadas, que sus templos fueron demolidos hasta los cimientos, que fue, en el sentido más literal de la palabra, borrada. La capital del primer gran imperio de la historia, convertida en material de construcción para otras ciudades. Su nombre sobrevivió, pero su ubicación no. Hoy el territorio donde estuvo Mesopotamia enfrenta grandes desafíos y dificultades adicionales que complican aún más la búsqueda. Décadas de conflictos armados en Irak han dañado o destruido yacimientos arqueológicos de valor incalculable. El saqueo sistemático de museos y sitios arqueológicos durante las guerras de las últimas décadas ha dispersado o hecho desaparecer objetos cuyo contexto arqueológico, la información que nos dan por dónde y cómo fueron encontrados, se ha perdido para siempre. La búsqueda de Akkad no es solo una carrera contra el tiempo, es una carrera contra la historia misma. Akkad duró poco como potencia imperial dominante. En términos históricos, casi 2 siglos son un instante. Y sin embargo, lo que Sargón el Grande y sus sucesores construyeron en ese tiempo cambió la humanidad para siempre. Antes de Akkad, el mundo era un mosaico de ciudades-estado independientes que competían entre sí. Después de Akkad, los gobernantes de todo el mundo antiguo entendieron que era posible algo diferente: unificar territorios vastos bajo una sola administración, una sola lengua, un solo poder central. El concepto de imperio nació aquí, en estas tierras, con este hombre. Todos los imperios que vinieron después, babilonios, asirios, persas, macedonios o romanos, son en cierta medida hijos de Akkad, herederos de una idea que Sargón tuvo hace más de 4000 años. Y aún así, la capital que lo inició todo sigue sin aparecer. Sigue esperando bajo la arena, o bajo el asfalto, o en algún lugar donde los arqueólogos todavía no han pensado en investigar. Hay algo profundamente humano en esa paradoja. El primer hombre que unificó el mundo no pudo evitar que su propia capital desapareciera del mapa. El primer imperio de la historia, borrado más completamente que cualquier civilización posterior. Como si el universo hubiera decidido recordarnos algo: que nada, por poderoso que sea, es permanente, que todo imperio, toda ciudad, toda civilización tiene un final, incluso la primera de todas. Akkad existió, Sargón existió, el primer imperio de la historia existió. Y aunque la arena se tragó sus piedras, aunque el tiempo borró sus calles, aunque sus enemigos demolieron sus templos, aquí estamos nosotros, 4000 años después, pronunciando su nombre. Si te gustó esta historia, dale por favor a like y suscríbete. Me ayudará mucho para seguir creando vídeos para nuestra comunidad. Esto fue Civilizaciones Borradas, donde contigo las recordamos. Hasta la próxima.